Realmente un discurso o estudio del pecado. Etimológicamente, realmente la martirología viene siendo una caída fatal que lleva a la persona a la muerte. Una caída fatal donde la persona tiene un despegue de parte de Dios. Un despegue donde se retira la persona de lo que viene siendo la voluntad de Dios. Amartaneia es el término original donde se habla que perder la marca o errar. La martirología sí es uno de los temas de la teología sistemática. Etimológicamente, cuando vemos el contexto de la palabra martirología, vemos que es un estudio de la tendencia inerta o la tendencia natural del hombre de fracasarle a su creador. Tenemos una naturaleza muy pecaminosa, y esa misma naturaleza tiene una tendencia a fallarle a su creador. Entonces, cuando se estudia la martirología o la doctrina del pecado, estudiamos también que uno de los temas es el estado del hombre sin Cristo. El estado del hombre sin la existencia de algún sentido de deidad en su vida, que viene siendo Dios. La necesidad del hombre sin Cristo. Sabemos muy bien que el ser humano tiene esta necesidad integrada de un Dios. Ese es uno de los 7 pilares de la sociología. Se los he explicado anteriormente. El ser humano necesita 7 conceptos para poder vivir y para poder crear una sociedad. Así que el hecho de que el ser humano le falle a Dios, ¿ok?, es parte de nuestra sociología humana. El ser humano se compone de 7 pilares. Uno viene siendo techo. El ser humano necesita alimento. El ser humano necesita ropa. El ser humano necesita afecto. El ser humano necesita un sentido de un Dios. El ser humano necesita gobierno. Y el séptimo, quién sabe, ya se me olvidó. El punto es de que el ser humano necesita un Dios. Es lo que te hace levantarte y irte irte a la iglesia los domingos. Es lo que hace una persona ir a adorar a Dios en alguna manda. El hecho de que el ser humano tiene esa tendencia inepta de la necesidad de un Dios. Desafortunadamente, dentro de esa misma necesidad de un Dios, surge el fracasarle al Dios. A fracasarle el Dios que nosotros tenemos. Último renglón del primer párrafo en página 3, donde dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La paga del pecado es muerte en página 3. ¿Encuentra eso? Eso es Romanos 6:23. El hecho de que el ser humano ha experimentado la secuela de la muerte a través de la consecuencia de lo que es el pecado, tenemos un efecto de causa y efecto. Muy bien, entonces la paga del pecado es muerte. Y sabemos perfectamente bien que el ser humano ha experimentado muerte física. Anótenla por ahí, muerte física, Romanos 5:12. El ser humano ha experimentado la muerte física como consecuencia a haber efectuado el hecho del pecado. Muerte física, Romanos 5:12, es todo lo que tienen que anotar. Muerte espiritual también que el ser humano ha experimentado, Romanos capítulo 6, versículo 23, muerte espiritual. Ahora, el hecho de que el hombre ha experimentado este tipo de muertes, muerte física o muerte espiritual, ¿ok?, explica el por qué Jesús viene específicamente dándonos la solución en Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús viene contrarrestando las secuelas, el efecto de la causa. Las secuelas de lo que viene siendo haber efectuado el pecado. El pecado trajo la muerte. Jesús tenía que venir contrarrestando, ¿ok?, el efecto, que es la muerte, de haber efectuado el acto pecaminoso. Muy bien. Juan 14:6 es donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos temas de importancia. Vemos capítulo 3, página 3 a mero abajo, donde dice la narración de lo que sucedió entre Satanás cuando seduce a Adán y Eva. Tenemos una narración ahí donde nos explica qué es lo que sucedió en esta relación donde la serpiente está platicando con Adán y Eva y los seduce a pecar. Se observa en esta parte el trabajo de Satanás. Su trabajo es hacer al hombre pecar. Dice ya a mediados de ese párrafo: Satanás tiene en la humanidad por hacerle pecar. Acostumbrémonos a eso. Satanás, ese es su trabajo. Él tiene la responsabilidad de hacer que el hombre peque, pero lo hace a través de los engaños. Por eso mismo dice en ese párrafo que algunos de los nombres de Satanás vienen siendo mentiroso, padre de mentira. Ahora, ¿cómo es de que Satanás lleva a cabo esto? Vamos a pensarlo más detenidamente y lo explica en este párrafo. Satanás seduce a pecar y a disfrutar la vida de una manera egoísta.
Entonces el pecado realmente es un comportamiento egocéntrico o egoísta. Porque Satanás está entrando al hombre a hacerle pensar que su pecado o su placer temporal va a ofrecerle una perpetuidad falsa. Realmente la psicología del pecado es presentársete de una manera atractiva, donde te presente una durabilidad no existente. Muy bien. Una durabilidad donde te hace pensar y te hace que te creas que te va a durar más de lo que realmente te dura el acto pecaminoso. Ahora, ¿por qué el cristiano se enfrasca o cae en este error? Lo explico. Una persona que tiene una relación con Dios, vamos a decir, acá está Dios. Estamos con Dios, tenemos una relación con Él, vives una vida de comunión con tu Creador, conoces cuáles son los propósitos de tu vida, porque estás conectado con Él. Tienes una vida de oración, una vida de ayuno. Tienes una vida donde Él te está revelando cuál es su voluntad para tu vida. Tienes una relación donde Él te está explicando qué viniste a hacer a este planeta. Donde puedes conocer su majestuosidad y puedes adorarlo, no solamente para que te dé algo, sino para adorarlo por su esencia y por sus virtudes. Tienes una relación donde puedes ver la noción del destino eterno cuando estás con Él. Es decir, el cristianismo, y se los he dicho, es la única religión donde tienes un vislumbre de tu destino eterno mientras estás en lo natural. El cristianismo es la única religión de las 4 religiones principales. Es la única religión donde puedes tener un vislumbre de tu vida eterna mientras estás en esta tierra. Entonces el cristiano está aquí mirando su futuro, mirando hacia dónde va encaminado. Acá está Dios, grandioso, majestuoso, y le adoras. Y luego acá por este lado viene el pecado y te pica o te seduce, y tú volteas a verlo después de haber estado, miren mis manos por favor, después de haber estado en la presencia de Dios porque tienes comunión, y volteas a ver el pecado y ves que que está tratando de seducirte. Tú volteas y lo miras y dices, no se compara, o sea, no tiene comparación, ¿verdad? Te preguntas, entonces, ¿por qué el cristiano cae en el pecado? La respuesta es simple: no hay existencia de esta comunión. Y van a estar de acuerdo conmigo, 80% de la iglesia vive bajo ese mismo dogma, vive bajo esa misma vida cotidiana, donde viene el pecado y se te hace muy atractivo y Satanás te seduce con una durabilidad falsa. Y te hace pensar que vas a tener una perpetuidad, una continuidad de tu pecado, porque realmente no tienes existencia de lo que es la conexión con Él. Muy bien. Seguimos adelante, página 4, vamos para allá. Página 4. Otro término que tiene que ver aquí con el comportamiento pecaminoso se llama la caída. Este es un título singular del cristianismo que hace referencia a la primera tentación y seducción de Satanás. En el pasaje antes narrado de Génesis 3, para el dispensacionalismo clásico se identifica como la etapa de la inocencia, ya que Adán y Eva no conocían el pecado de manera práctica. El evento en el que ellos se dieron a la tentación del maligno se le denomina la caída. Esto también impele a analizar el concepto del pecado original. Es importante que conozcamos, ¿saben lo que es dispensacionalismo? No. Salvación. Dispensaciones. Sí. Si no saben lo que es dispensacionalismo, vamos a cubrirlo, ¿okay? Vamos a cubrir los siguientes 15 minutitos, vamos a tomar nota de lo que son las dispensaciones. Estuve viendo el mapa curricular de la universidad por los siguientes 2 años escolares y no viene las dispensaciones. Entonces, yo siento que es importante que ustedes conozcan las dispensaciones. Las dispensaciones son etapas de revelación progresiva de Dios. ¿Okay? Voy a explicarles las dispensaciones en los siguientes 15 minutitos para que las conozcamos, para poder desglosarlas y poder saber cuáles han sido las vastas caídas del hombre. El hombre ha experimentado caídas en su trayectoria, ¿okay? El hombre ha experimentado caídas desafortunadamente. Okay, desafortunadamente el ser humano en cada etapa sigue cayendo, sigue teniendo una prohibición
y a esa prohibición le falla. Se los explico de esta manera, para simplificarlo. Empieza una etapa. Hay un líder responsable. Y Dios dice, hay responsabilidades. Y Dios dice, hay prohibición, hay una prohibición, o sea, no puedes hacer esto. Pero también hay múltiples beneficios. Y cuando los analizamos uno por uno, cada etapa nos damos cuenta que Dios da más beneficios que la prohibición. Y luego pasa el tiempo, miren mi mano por favor, y el ser humano, como decimos vulgarmente, la riega, echa a perder las cosas, se cae. Y Dios dice, ok, vamos a dar otra nueva oportunidad, vamos a que se levante el hombre. Se levanta el hombre y Dios dice, ahora hay nuevo líder, ahora hay nuevas responsabilidades, ahora hay nuevos beneficios, pero también hay una prohibición. Ok, pasa el tiempo y el ser humano vuelve a caer. Y Dios dice, ok, los voy a volver a levantar y les voy a dar una nueva oportunidad, lo que se llama las nuevas esperanzas. Entonces se levanta el hombre y así progresivamente son 7. Muy bien. Exactamente. Vamos para allá. Primera dispensación. Vamos a tomar nota. La primera dispensación se le conoce como la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia, también conocida como la era de la libertad. Ahora, Dios les da beneficios por abundancia. ¿Ok? Escúchenlos. Dios les dice que ellos sean fructíferos, que ellos van a dominar la tierra, que ellos deben de tener dominio sobre los animales, que ellos utilicen los vegetales para comer y que ellos deben de cuidar el huerto. Lo que realmente se le llama como los 4 poderíos que el ser humano domina. ¿Ok? Escuchen esto: cielo, tierra, mar y todo lo que está debajo del mar. ¡Wow! El pecado hace tu dominio obsoleto. El pecado cancela tu sojuzgad. Anoten lo que es la definición de sojuzgad, por favor. Sojuzgad significa dominar con agresividad. Dominar con agresividad. ¿Han visto esa palabra múltiples veces? La han leído en el Génesis y Dios le dice a Adán y Eva, sojuzgad sobre la tierra, el cielo, el mar y todo lo que está debajo del mar. Entonces, ¿lo repites? sí, por supuesto. Fructífero, que sean fructíferos. Número 1. 2, dominar la tierra. Número 3, tener dominio sobre los animales. 4, usar los vegetales para comer. Y 5, cuidar del huerto del Edén. Sí. Entonces, en esta era de la dispensación no tenían permitido comer carne. Era una de las prohibiciones. ¿Ok? Nada más les dice, dale los nombres a los animales, ten dominio sobre ellos. Ahora, en donde fracasa la primera era, anótenla por ahí, se llama el acto de desobediencia. El acto de desobediencia es donde fracasa Adán y Eva, que son los líderes principales de esta primera dispensación. Ellos fracasan, Génesis capítulo 3, versículo 1 en delante. Los resultados de este acto de desobediencia vienen siendo juicio divino, muerte espiritual, las 3 diferentes muertes que el ser humano experimenta, ¿ok? Espiritual, física y mental, las 3 diferentes muertes que experimenta. Conocimiento del pecado, ¿okay? No conocimiento del bien y del mal, eso es muy diferente, ¿okay? No confundamos, el pecado no es del bien, no es tu relación del bien y el mal. Ese no lo conocemos. ¿Ah? Ese no lo conocemos. ¿Cuál? El bien y el mal. ¿El bien y el mal? El conocimiento del bien y el mal. Conocimiento del bien y el mal, tienes razón, realmente no lo conocemos porque no está existente. Lo que existe es realmente opciones, alternativas en tu vida. Este No. es el conocimiento del Pecado, dije, sí. Miedo hacia Dios, no temor. Miedo es muy diferente. Miedo es algo altruista. Déjenme explicarles, porque pensamos que los niños les estamos inculcando algún tipo de disciplina. Alrededor del tiempo de Navidad les decimos, si tú no te portas mal no vas a recibir ningún regalo. ¿Ok? Así que tienes de aquí hasta la Navidad, como alrededor de noviembre empezamos a dar esas amenazas. Tienes de aquí hasta la Navidad para comportarte bien, porque si no va a haber ningún tipo de regalo. ¿Ok? Ese comportamiento tuyo es un miedo altruista, grosero, despótico. No es temor, temor es muy diferente.
Entonces aquí el ser humano experimenta miedo hacia Dios. Y también el ser humano experimenta a través del acto de desobediencia las pérdidas de compañerismo. El ser humano tiene tres compañerismos. Y se perdieron esos compañerismos por causa del pecado. Los tres compañerismos del hombre tenemos compañerismo con nuestro Creador, con Dios. Tenemos compañerismo con nuestro entorno, que viene siendo todo a nuestro alrededor. Y tenemos compañerismo con nosotros mismos. Esos compañerismos se perdieron, se pierden a través del acto de desobediencia. ¿Ok? Son tres diferentes compañerismos. Sabemos perfectamente bien lo que sucede aquí. Viene la piel, cubre Dios con la piel a Adán y Eva, dándoles la oportunidad, como levantándolos, como redimiéndolos. Entonces Dios les dice, les voy a dar una oportunidad, los cubre con la piel. La piel significa que está arrojando luz hacia el periodo de la gracia. Muy bien, porque Jesús viene siendo el que controla todas las dispensaciones. Jesús no puede ser el líder principal de una de las dispensaciones, tiene que ser un humano el líder de las dispensaciones. Ahorita les explico eso. Entonces viene Jesús viene a Dios y cubre a Adán y Eva con la piel para que ellos entonces puedan ser redimidos. Esa piel arroja luz hacia el periodo de la gracia. Pero dice Dios, ok, te cubro con la piel para que no estés desnudo. ¿Saben lo que significa las hojas con las que se cubrieron Adán y Eva, verdad? No. Ok, las hojas con las que ellos se cubrieron significa filosofías humanas. Okay. Todas estas filosofías humanas con las que el hombre intenta encubrir su desnudez, porque al ser humano no le gusta estar desnudo delante de la deidad. Y como ellos estaban desnudos y tenían vergüenza, es lo mismo que sucede el día de hoy. El ser humano se encubre con deidades, panteísmo, panenteísmo, monoísmo, ateísmo, teísmo. ¿Okay? Todo esto vienen siendo las filosofías humanas de donde surgen las religiones. Panteísmo, panenteísmo, monoísmo, la existencia de múltiples dioses, la existencia de yo endiosarme, la existencia de un solo Dios, la existencia de dos dioses, el bien y el mal. ¿Okay? Eso es lo que significa panteísmo, panenteísmo, monoísmo, ateísmo, dualismo. Entonces el ser humano se encubre, intenta encubrir su desnudez a través de las hojas con las que se cubre. Y Dios les dice, ok, les voy a dar una oportunidad, los cubro con las hojas, pero también que empieza nueva etapa. Segunda dispensación. Dispensación de la conciencia. Dímelo cantando. El huerto de Edén, jardín de Edén. El jardín del Edén, ¿Dónde está? ¿O estuvo? ¿O es algo espiritual? es algo para ser percibido por el gentil en lo espiritual. Sin embargo, la arqueología No se encuentra. denomina dos lugares. Número uno, piensan en Sri Lanka. Número dos, piensan en Irak. Pero ninguno de los dos ha sido confirmado. Ninguno de los dos ha sido confirmado. Todo ha sido... Nada más teorías, teorías arqueológicas. Exactamente. Sí, teorías arqueológicas. Desde el momento que se paran los ángeles ante la presencia de ellos, ¿ok? Cuando un ángel se para en la presencia de alguien, significa estoy protegiendo lo que está atrás de mí. ¿Okay? Entonces los ángeles, la razón por qué se le paran en la escena, cuando se le paran a Adán y Eva y le dicen, tú tienes que salir del huerto, es porque ellos están realmente dando el mensaje a través de esa presencia. Tú no compaginas con la presencia del grande. ¿Okay? Y desde ese entonces que ellos son desechados, empieza el deterioro de lo que es ya la parte física del jardín del Edén. ¿Que existió en este planeta? Creo que sí, no tengo suficiente evidencia, pero como la Biblia dice que tuvo una remodelación. ¿Por qué Satanás tenía acceso a este lugar? Ok, fue lanzado a un lugar vacío, oscuro y seco. Y después de haber sido lanzado, Dios dice, ok, sobre ese planeta no va a dominar. Así que voy a hacer a alguien que se parezca a mí para mandarlo para que domine sobre él. ¿Ok? Entonces es enviar al enemigo y mirar cómo se hinchó y decir, ok, pues ni sobre ese lugar vas a controlar, te voy a mandar a alguien que se parezca a mí. ¿Ok?
Y por eso nos manda para poder, porque todo lo que se le ha quitado a Satanás ha terminado en nuestras manos. ¿Ok? Todo lo de Efesios y lo de Isaías y lo de Daniel ha terminado en nuestras manos. Sus joyas, ¿ok? Su voz, el sonido de sus flautas, el sonido de sus arpas, el sonido de sus instrumentos de viento, ¿ok? El sonido de sus timbales. Ezequiel capítulo 20 y 28, versículo 1 al 13. Ezequiel capítulo 13 también, ¿no? Capítulo 13, algo así. Ok, Ezequiel habla sobre todo lo que a Satanás se le arrancó. Ok, su voz. Entonces, en Ezequiel, al arrancársele a Satanás todo esto termina en nuestras manos. Por eso, Lucifer, la tierra y el ser humano a la tierra después de que Satanás había sido puesto ahí, como diciéndole, no vas a dominar sobre ese planeta, te voy a mandar a alguien que se parezca a mí, porque el parecerse a mí significa la autoridad de Dios, porque la razón por qué lo hizo a su imagen y a su semejanza es porque la imagen de Dios es una imagen de autoridad. Entonces al decir, te voy a hacer alguien a mi imagen, la imagen de Dios es una imagen de autoridad, la imagen de Dios es una imagen de dominio, de potencia, de superioridad, de gobierno, de jerarquía. Muy bien. Ok, seguimos adelante. Dios da inicio entonces a la segunda dispensación, a través de la oportunidad que le da a Adán y Eva. Dispensación de la conciencia. Esta segunda dispensación también es conocida como la era de la determinación humana. ¿Ok? La era de la determinación humana. Se cree, los grandes teólogos de nuestra era, como R.C. Sproul, etc., creen que el ser humano todavía sigue atorado en esta dispensación, porque se le llama la era de la determinación humana. ¿Ok? El ser humano Dios le está diciendo al ser humano, quiero que obedezcan mi voz, y quiero que sigan las prohibiciones, o sea, no pueden comer carne, y no pueden matar a otra persona. Y dice el ser humano, pues ¿sabes qué? Sí, vamos a meternos a Bambi. ¿Y sabes qué? Pues el que me caiga mal también me lo echo. Así que le dicen a Dios, vamos a comer carne y vamos a matar al que nos caiga mal. Y Dios dice, ay Dios, ustedes de veras están mal. Como Dios observa la maldad en el corazón del hombre, observa que está el asesinato de Abel, que el ser humano en su propia conciencia no puede convencerse a sí mismo de que Dios quiere ser su líder, un solo gobierno, el gobierno teocrático. Entonces Dios dice, voy a lavar la tierra. Pongan el líder de la segunda dispensación, Noé. Y Dios dice, voy a lavar la tierra. Y sabemos perfectamente bien qué es lo que sucede. Dios lava la tierra, Dios controla, Dios lava la tierra completamente de lo que es la maldad. Y la arca viene siendo el símbolo de protección. Que la arca realmente es Jesús. ¿Okay? El arca realmente es Jesús, porque tenía una ventanilla al techo, hacia arriba. Esa ventanilla que tenía al techo es la única entrada de luz, es la única entrada de aire y era la única entrada de agua. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Quién trajo el viento? ¿Quién es nuestra entrada de agua? Jesús. Entonces, el ser humano lava la tierra porque ya ve que han llevado el pecado a un grado muy agresivo y decide lavar la tierra. Y Dios dice, ok, vamos a empezar una nueva dispensación, una nueva oportunidad, porque los tuvo que lavar con el agua. La tercera dispensación del gobierno humano. Viene la dispensación del gobierno humano y Dios dice, ok, ustedes empiezan a fincar la torre de Babel, les da permiso de fincar, pero les dice, no quiero que lleguen todavía más allá, así que ya paren a su construcción, porque Dios estaba analizando el corazón de ellos, que ellos querían llegar hasta Dios, y Dios les dice, no pueden ya seguir adelante, porque yo veo que la condición de su corazón está en una localidad muy equivocada. ¿Cuántos de ustedes han hablado en lenguas? Alguien está adorando con Dios, estás adorando a Dios y de repente empiezas a hablar en lengua. Hay una sola lengua angelical.
¿Ok? No existen múltiples. Lo que sucede cuando Dios te transporta a otras diferentes lenguas es de que Él o te lleva a interceder por alguna otra nación, y por eso personas hablan en francés, en alemán, en totonaca o en lo que hables. ¿Ok? Entonces Dios te transporta a otros lenguajes, o lo que está sucediendo es que Dios te está llevando a adorarlo con esa cultura. Por eso tienes visiones de que estás con ese grupo de personas. ¿Okay? Porque realmente Dios te está transportando para adorarle o quiere que intercedas por cierto grupo. Pero solamente existe una sola voz, una sola lenguaje angelical. Ok, explico lo que está sucediendo aquí. Tenemos la Torre de Babel. Dios les quiere poner un paro. Ellos dicen, no vamos a parar, vamos a seguir nosotros creciendo. A esto se le llama deterioro moral. Deterioro moral es la decisión que ellos toman de no querer parar la construcción. Entonces Dios dice, los voy a castigar. Dios dispersa las diferentes lenguas, ¿ok? Para que no se puedan entender y los confunde. El hecho que el ser humano hable múltiples lenguas es en sí un castigo, porque nos estamos dividiendo. Muy bien. Entonces el hecho de que el ser humano no se pueda comprender y tengamos países con diferentes lenguas es en sí un castigo, porque estamos confundidos, no nos comprendemos. Cuando tú hablas en lenguas, tú estás diciéndole a Dios, miren mi mano por favor, yo estoy dispuesto a reunirme a un solo lenguaje, el tuyo. Gobierno humano nos divide. Gobierno humano se dispersa por todos lados. Y luego ya después empezaron los dogmas políticos, donde ya cada quien tiene democracia, república, socialismo, comunismo, totalitarismo, anarquías y varios diferentes gobiernos, república, y me entienden. Gobierno humano nos divide. Entonces, aquí la lección de tercera dispensación es el gobierno humano nos divide. Existen diferentes tipos de gobierno a través de la Torre de Babel. Ahora quiero que entiendan esto de la Torre de Babel. La torre no se llamaba Babel, porque la ciudad se llamaba Babel y la torre estaba dentro de la ciudad de Babel. Ok, perfecto. Entonces, Como la cola de caballo. ¿mande? Y el líder en la tercera dispensación, ¿quién sería? Noé también. También, ¿no? ¿Sí? Noé. Ahora, la tercera dispensación, que es dispensación del gobierno humano, también se le conoce como el pacto con Noé, porque el pacto con Noé es de que no iba a volver a destruir la tierra. Entonces, como ellos fracasaron, Dios los dispersa, le echaron a perder las cosas. Dios dice, iniciamos la cuarta dispensación. Ahora voy a iniciar un pacto con Abraham. Bien, regresamos después del receso y cubrimos eso. Mis amados hermanos, les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros al número que está en pantalla o también el sitio web. Ok, soy el doctor Adrián Nájera, estamos en el curso de la martiología, cubriendo la doctrina del pecado. Regresamos después para nuestra segunda parte. Dios me los bendiga.